El uso de grasas saturadas es una de las mayores dudas que podemos tener a la hora de usar los alimentos que cotidianamente ingerimos. En general, te van a recomendar que no uses grasas saturadas por el impacto negativo que pueden tener sobre tu salud. Se considera que son una fuente de riesgo importante, pero especialmente para tu corazón. Hoy en día, dependiendo de dónde consultes o con quién lo hagas, vas a encontrar un sinnúmero de opiniones, muchas de las cuales son dispares, algunas en contra y algunas a favor. Pero esto es un inconveniente porque tenemos demasiadas fuentes de información que realmente no nos disipan la duda y no sabemos si comer grasas saturadas es realmente dañino para la salud. La causa es la gran cantidad de estudios que se han hecho alrededor del mundo sobre alimentos que contienen grasa saturada, y en la mayoría de ellos se concluye que la grasa saturada dentro de nuestro organismo produce efectos muy deleterios sobre nuestra salud. Pero la realidad hoy en día es que no hay un consenso real sobre la validez de las pruebas que respaldan el no usar o la reducción de las grasas saturadas en nuestra dieta, y en caso que esto debiera ser así, nunca dicen con qué deben ser sustituidas. Debemos recordar que las grasas son un componente principal de la dieta. El 30% de nuestro consumo calórico por día debe estar basado sobre las grasas. Estas cumplen importantes funciones dentro de nuestra fisiología y sin ellas realmente no podríamos vivir. Las corrientes de salud y nutricionales que nos rigen hoy en día se originaron en la década de 1960. Entonces se decía que el colesterol de los alimentos era el culpable de las enfermedades cardiovasculares y del corazón, al aumentar sus niveles en sangre, provocando el engrosamiento de las arterias, la obstrucción de ellas y una condición denominada aterosclerosis. Realmente, estas hipótesis se basaban en estudios de tipo observacional y que metodológicamente eran bastante deficientes. Hoy en día la evidencia nos muestra otra cosa. Nos indica que es nuestro hígado el que produce de forma natural la mayor parte del colesterol en nuestro cuerpo y que el colesterol de los alimentos no altera realmente los niveles del colesterol plasmático, es decir, aquel que circula en nuestra sangre. Y esto ha llevado que hoy en día muchos alimentos que consideramos saludables contengan grandes cantidades de colesterol, el cual es esencial para la salud de las paredes de nuestras células, pero también para que nuestra fisiología funcione en la forma correcta. Por ejemplo, todos los productos de origen animal que consumimos contienen colesterol. La carne roja, la carne blanca, los pescados, incluyendo los pescados azules, el yogurt, algunos derivados lácteos y los huevos contienen colesterol en gran cantidad. Pero esto no significa que estos niveles de colesterol vayan a ser deleterios para nuestra salud. Y hay una gran contradicción en las informaciones que recibimos. Por ejemplo, y debido a las consecuencias de estos estudios observacionales del pasado, es común encontrar noticias las cuales anuncian que las carnes rojas y el huevo son totalmente dañinos debido a sus niveles de colesterol, pero los pescados, que tienen niveles de colesterol elevados, paradójicamente son saludables. Mucho de esto es consecuencia del mercadeo de los alimentos que vivimos hoy en día. Y al parecer es este marketing el que dicta las normas sobre nuestra salud. Es lo que más queda en nuestras cabezas debido a la publicidad, pero no necesariamente esto es correcto. Un ejemplo claro son las grasas vegetales, los esteroles vegetales. Estos son añadidos para enriquecer muchísimos de los alimentos que consumimos con el anuncio que son protectores del corazón. Sin embargo, científica y clínicamente es bien sabido que estos fitoesteroles en condiciones normales no logran cantidades en sangre que realmente muestren la posibilidad de disminuir la enfermedad cardiovascular. Es un producto de la publicidad sobre los alimentos. Pero además de esta consecuencia que tuvieron los estudios de los años 60 del siglo pasado, hacia la década de 1980, surgió la hipótesis de que no únicamente el colesterol era malo, sino que todas las grasas son malas. Esta información no se generó de forma malintencionada. Es verdad que los estudios mostraban que las calorías de la grasa son más densas, tienen mayor peso molecular
que las que provienen de carbohidratos y proteínas, y por tanto se pensó que las capas de grasa se depositaban en los vasos sanguíneos, siendo la principal causa de los ataques cardíacos. Esta información es una información científica parcial, y aquí la industria de los alimentos la tomó porque vio que podía promocionar productos bajos en grasa con un mayor costo para el público general, pero con menor gasto de producción, lo cual generaba mayor utilidad, porque podían incluir en los productos alimenticios modificados químicos altamente procesados y azúcar para sustituir los costos de los productos y su contenido de grasa. De esta forma se etiquetan como productos saludables, pero en realidad no lo son. Es decir, bajo contenido de grasa en un producto procesado no necesariamente significa que éste sea más saludable. La realidad es que la grasa no es una sola, y además sus interacciones dentro de la fisiología humana en diferentes personas, pero además en diferentes periodos de tiempo, siempre son diferentes. Las grasas son de diferentes tipos, y cada ácido graso puede variar bastante en su longitud, número de enlaces, los cuales alteran sus propiedades, haciéndolos saturados, insaturados e incluso más o menos sólidos. Y en la naturaleza, in vivo, dentro de las plantas y animales, las grasas saturadas o insaturadas pueden ser idénticas, pero en los alimentos aparecen mezcladas y en forma diferente. Por ejemplo, desde el punto de vista químico, hay más grasa saturada en una cucharada de aceite de oliva que en una chuleta de cordero. Ambos alimentos contienen muchos otros subtipos de grasa, como grasas mono y poliinsaturadas, que tienen efectos diferentes en el organismo y pueden ser más o menos saludables. Y aquí es donde la publicidad de los alimentos nos puede confundir. Se obvia un gran componente y es nuestra fisiología. Nosotros generamos la mayoría de nuestras grasas en el hígado, pero somos incapaces de fabricar desde cero las grasas poliinsaturadas esenciales, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que estos son obtenidos de nuestra dieta, y como ya sabemos tienen importantes y positivas funciones sobre nuestra salud. Es también conocido que en nuestra cultura occidental, las dietas ricas en alto contenido de grasa de origen animal, pero con baja calidad nutricional, es decir, poco mezcladas, porque contienen una gran cantidad de grasa proveniente de fuentes animales, pero muy escasa cantidad de vegetales, frutas, verduras y además un gran y alto número de carbohidratos, y esta se correlaciona con enfermedad cardíaca y enfermedad cardiovascular. Pero he aquí el gran sesgo. Cuando estas partículas se encuentran elevadas en sangre, evidentemente es en personas que tienen unas dietas poco balanceadas, y los resultados de estos estudios no distinguían las fuentes alimentarias de la grasa, y se pensó que esto era muy sólido hasta hace poco tiempo. Durante más de 7 años se llevó a cabo un estudio denominado PURE. Este estudio cubrió muchos países y una población bastante extensa, 135,000 personas, en 18 países. Los resultados mostraron que las personas que consumían productos lácteos y otras grasas saturadas registraban una mortalidad menor que las que comían más hidratos de carbono. Y aquí está la clave: el balance de la dieta. El consumo de grasas saturadas con altos niveles de hidratos de carbono parece no ser saludable para nosotros, cuando estos carbohidratos provienen de alimentos altamente procesados, denominados ultraprocesados, pero además en dietas con un alto contenido de azúcar refinada. El balance interno en nuestra fisiología entre las dietas ricas en grasas saturadas y en cantidad abundante, pero además con un contenido alto de hidratos de carbono y azúcar, parece ser bastante perjudicial. Te voy a dar otros ejemplos que parecen indicar que no es el alto contenido en grasa o las grasas que ingerimos en la dieta lo que daña nuestra salud, sino el pobre equilibrio que hacemos de estos alimentos junto con otros. En España se llevó a cabo un ensayo a gran escala denominado Estudio Predimet. Este dividió a 7,000 españoles en 2 grupos.
uno con una dieta de bajo contenido graso y el otro con una dieta de alto contenido graso. El efecto fue distinto, puesto que encontró una reducción de 1/3 de los problemas cardíacos y de las muertes en el grupo con la dieta más rica en grasa. Al contrario, muchos estudios realizados en Estados Unidos muestran que la ingesta de grasas está asociada a las enfermedades cardíacas, y de esta forma esto se ha asociado con la mala salud. Pero, ¿qué ocurre? En países como España o Italia, donde es habitual comer alimentos fritos y ricos en grasa, incluyendo grasas saturadas, estos provienen de fuentes naturales poco procesadas, como por ejemplo los mariscos y pescados fritos. Sin embargo, estos alimentos a menudo son acompañados de ensaladas y productos vegetales. Aquí puede estar la diferencia. Las sustancias químicas de las ensaladas pueden interactuar con las grasas para producir otras sustancias químicas que protegen el corazón, como las denominadas resolvinas. Pero además debes tener en cuenta y no olvides que muchos de los alimentos que consumimos en nuestra dieta habitual y que conseguimos en supermercados son alimentos ultraprocesados, que sí vienen enriquecidos con una gran cantidad de azúcares refinados y carbohidratos simples. Además, contienen grasas trans. Estas son las combinaciones que no son adecuadas para nuestra salud. Entonces, la información es mucha, muy variada y puede confundir. Si queremos mejorar nuestra dieta, pero también nuestra salud, hay varias consideraciones que debemos tener en cuenta. Hay cosas que deben cambiar. En primer lugar, no se debe satanizar un grupo de alimentos importante, los alimentos que contienen grasa. Los alimentos contienen una amplia gama de ácidos grasos saturados, mono y poliinsaturados en diferentes proporciones. Y ninguno de esos ácidos grasos existe por separado. Ellos interactúan con otros alimentos, su calidad química, física y de nutrición es diferente in vivo, es decir, cuando estas grasas están dentro de los animales o los productos vegetales que nos proveen alimento, pero todo esto cambia con el consumo, el tipo de dieta que llevamos y nuestros hábitos de vida. Nosotros mismos tenemos una planta de producción de grasa, que es nuestro hígado, y él trabaja en forma eficiente con dietas adecuadas y hábitos de vida saludables. Otra consideración muy importante es que no existe un ser humano estándar. No existen fisiologías iguales en todas las personas, ni siquiera en la misma persona en diferentes momentos de su vida. Nuestra reacción a la dieta es más personal e individual de lo que podemos pensar. Y una última consideración para este video. La salud humana no depende únicamente de uno o pocos factores. En ella influyen muchísimos, y es principal la calidad de vida lograda a través de los hábitos diarios. De forma personal te recomiendo una dieta que incluya grasas, pero para tu vida es muy importante respetar tus ciclos circadianos, manejar tus niveles de estrés, conseguir hábitos de sueño diario adecuados, y encarecidamente te recomiendo el ejercicio como un aspecto fundamental de tu vida diaria. Ejercita todos los días, mínimo 30 minutos cada día, pero más aún, si logras mantener esto la mayoría de los días de tu semana, mínimo 5, vas a ver grandes efectos positivos sobre tu calidad de vida y sobre tu salud. Y recuerda, nunca es tarde para empezar. Muy bien, esto es todo por este video. Si te ha gustado, por favor, compártelo, suscríbete al canal, dale un me gusta y activa la campanita para que puedas saber cuando hay contenido nuevo. Además, deja tus comentarios. Así podemos hacer que esta comunidad crezca y vamos a generar más contenido de acuerdo a tus intereses. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.